Vamos a orar para presentar la palabra del Señor. Dios, queremos darte las gracias un día más por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras el camino que debemos de andar. Gracias porque tu palabra trae convicción de pecado y arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu espíritu que vivifica esa palabra. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, Señor. Yo te pido que tú me hagas instrumento de vida, Señor, que tú hagas de mí un canal a través del cual tú puedas traer bendición a tu iglesia. Yo te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, y que nos des corazones preparados, corazones dispuestos a obedecerte, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones para sembrar la semilla preciosa que es tu palabra, Señor. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú, Señor, puedas edificar tu reino en cada uno de nosotros, que tú seas glorificado en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Cuando leo ciertos comentarios en las redes sociales, viendo la espiritualidad de algunos, la clarividencia de sus comentarios y la seguridad que tienen de que ellos son los que están en lo cierto y que todos aquellos entre los que se encuentran también grandes teólogos de todos los tiempos que no piensan exactamente como ellos están equivocados. Incluso algunos llegan a insinuar que van camino del infierno. Insisto, cuando veo tanta espiritualidad y tanta santidad en los comentarios, a veces creo que soy el mayor de los pecadores. Porque ni de lejos, aun si tuviera los conocimientos de teología, exégesis y hermenéutica de los que presumen algunos, de los que escriben estos comentarios, me atrevería a ser tan rotundo en algunas doctrinas de la Biblia. Y mucho menos me atrevería a condenar a nadie, ya que en la propia Biblia podemos encontrar ciertas ambigüedades en algunos temas. Estas ambigüedades son las que han dado lugar a que haya diferentes corrientes teológicas a lo largo de los siglos, y no me refiero a las herejías que han dado lugar a diferentes religiones o sectas, sino que me refiero a corrientes teológicas diferentes dentro de los auténticos cristianos de todos los siglos. Así que cuando veo tanto conocimiento bíblico, tanta superioridad moral y espiritual, me siento tan pequeño y tan pecador que no sé si la gracia de Dios va a ser suficiente para salvar a un grandísimo pecador como yo. Espero que se entienda la ironía. La verdad es que, aunque conforme pasa el tiempo y conozco mejor las Escrituras, soy más consciente de que soy un pecador. Creo que no soy peor que la mayoría de los que escriben estos comentarios. Pero la cuestión no es si soy más o menos pecador que los que escriben esos comentarios tan espirituales y tan santos. La cuestión, como digo siempre, es que nos debemos de comparar con Cristo, no con ningún otro ser humano. Y debemos de examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras, no a la luz de la vida de los demás o de lo que escriben otros, en cuyo caso se cae toda posible justificación. Porque si por algo y ha sido odiada la Biblia a lo largo de todos los tiempos, es porque saca a luz el pecado, la corrupción y la podredumbre de todo ser humano, para que nadie tratemos de justificarnos o de gloriarnos por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos o por nuestras buenas obras. Cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta de la santidad, no de ningún hombre,
sino de Dios. Y también me doy cuenta de lo lejos que estoy todavía de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso me sorprende tanto cuando leo esos comentarios tan cargados de teología y de razonamientos aparentemente espirituales, pero que son capaces de condenar a los demás que no piensan como ellos. Cuando yo cada vez me doy más cuenta de cuánto necesito a Cristo para salvarme y cuán lejos estoy todavía de alcanzar los estándares de espiritualidad y de santidad establecidos por Dios en su palabra, como para preocuparme de los demás, porque bastante tengo yo con preocuparme de mí mismo. Es en base al reconocimiento de que estoy todavía muy lejos de alcanzar los estándares de espiritualidad y de santidad establecidos por Dios en su palabra, que hace poco estuve diciendo que me daba cuenta de lo lejos que estoy todavía de ser un cristiano espiritual. Así que quiero hoy seguir un poco en este tema, porque hay otra enseñanza también que nos muestra lo lejos que estamos todavía de ser cristianos espirituales. Porque hoy voy a hablar, aunque parezca una paradoja, aunque parezca una contradicción, voy a hablar de las buenas obras. Por eso he titulado el mensaje de hoy: ¿qué importancia tienen en tu vida las buenas obras? Hoy en día, como cristianos evangélicos que somos, muchas veces perdemos de vista, o por lo menos no entendemos en su justa medida, todo lo relacionado con las buenas obras. Y yo diría incluso que a veces no queremos entender la importancia de las buenas obras en la vida de los cristianos, porque nos resulta mucho más cómodo escondernos detrás de la doctrina de la gracia de la que presumen muchos cristianos. Y al esconderse detrás de la doctrina de la gracia, creemos que no necesitamos asumir ninguna responsabilidad en cuanto a las buenas obras. Pero como vamos a ver hoy, las buenas obras tienen o deberían tener un lugar muy importante, por no decir principal, porque no es para salvarnos, pero deben de ocupar un lugar muy importante en la vida de todo cristiano. En primer lugar, vamos a leer un versículo que establece claramente que la salvación la obtenemos por pura gracia, por medio de la fe, porque no es mi intención dudar o cuestionar la doctrina de la salvación por gracia en la cual creo y está puesta mi confianza. Esta doctrina la explica de forma meridianamente clara el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 y versículo 8. Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es decir, es un regalo de Dios. Quiero partir de la base que esto no se puede dudar ni olvidar. Somos salvos por pura gracia, porque Dios, sin que nosotros lo mereciéramos ni hiciéramos nada para alcanzarla, extendió su gracia hacia nosotros, salvándonos por medio de nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero si bien esto es cierto e indubitable, hay otros versículos que hablan acerca de las buenas obras que no podemos o no debemos pasar por alto. Por ejemplo, el apóstol Santiago pone la fe y las obras en su sitio. Y quiero que leamos tres versículos
que se encuentran en el capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago. Y no leo todos los versículos, sino que leo estos 3 versículos de forma aislada, pero a pesar de leerlos de forma aislada, no los estoy sacando del contexto del capítulo ni de los versículos de alrededor, sino que no leo más versículos por no alargarme innecesariamente, pero todos vosotros en vuestras casas podéis leer el capítulo entero, por lo menos a partir del versículo 14. De hecho, más adelante veremos versículos escritos por otros autores del Nuevo Testamento, incluso por Pablo, que confirman lo que estoy tratando de enseñar en esta mañana acerca de la necesidad de las buenas obras. Los 3 versículos que vamos a leer son el versículo 18, el 20 y el 28 de Santiago, capítulo 2. Santiago dice en el versículo 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Daros cuenta que aquí Santiago no está diciendo que te mostraré mis obras y ya está, sino que te mostraré mi fe, es decir, lo que le ha salvado es la fe. Yo te mostraré mi fe por mis obras. En el versículo 20, Santiago dice: pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y en el versículo 26, había dicho antes el 28, no es el versículo 26, que dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Lo que está tratando de inculcar en los creyentes del apóstol Santiago no es que la salvación se obtenga por medio de las obras, ni que tengamos que ayudar a Dios a salvarnos haciendo mérito, sino que lo que está estableciendo claramente el apóstol Santiago es la necesidad de que los creyentes, es decir, los que ya hemos sido salvados por la fe, hagamos buenas obras para demostrar esa fe que tenemos. Esto es algo que en algunos círculos evangélicos está bastante olvidado. Haciendo una lectura superficial de estos 3 versículos que acabo de leer, podríamos quizás interpretar de manera errónea que Santiago está contradiciendo lo dicho por el apóstol Pablo en el primer versículo que leí en Efesios 2:8, pero no es así. La enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago son complementarias y no contradictorias, porque hablan de etapas diferentes o de cuestiones diferentes. Pablo está hablando de la salvación propiamente dicha. La salvación es por pura gracia, no hay nada que podamos hacer para merecer la gracia. Mientras que Santiago no está hablando de la salvación. Santiago habla de una de las consecuencias fundamentales que demuestran que la salvación ha tenido lugar en la persona. Es decir, Pablo habla de cómo obtenemos la salvación y Santiago habla de la manera en que se manifiesta que hemos experimentado esa salvación de la que habla Pablo. Santiago está diciendo que debemos mostrar nuestra fe que nos salva. No podemos decir solamente que tenemos fe y ya está. Tenemos que mostrar esa fe que nos salva por medio de las buenas obras. Porque si la fe que decimos tener no produce o no nos lleva a hacer buenas obras, es porque realmente la vida de Cristo no ha sido engendrada en nosotros. Y por tanto la fe que decimos tener es una fe vana, hueca, vacía de contenido. Esa fe no es más que una fe religiosa, como la que tienen los demonios. Como el propio Santiago explica en el versículo 19,
donde dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Necesitamos entender y tener claro que cuando la vida de Cristo es engendrada en nosotros, Cristo es el que debe tener el control de nuestra vida. Y de la misma manera que Cristo durante su vida en la tierra hizo buenas obras, el que vive y reina en nosotros nos va a llevar a hacer buenas obras. Porque el Cristo que vive y reina en nosotros, cuando por la fe le hemos dejado entrar y reinar en nuestro corazón, es el mismo Cristo que el Cristo que vivió hace 2000 años en la tierra, haciendo buenas obras. Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Y él mismo se puso de ejemplo cuando dijo, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras que Jesús hacía eran las que daban testimonio de que el Padre estaba en él. Y las buenas obras que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida son las que dan testimonio de que Cristo está en nosotros. Por lo que el fruto de la fe son las buenas obras. Y en consecuencia son las buenas obras las que permiten reconocer a las personas que realmente tienen fe, de las personas que solamente tienen una fe como la de los demonios, que no les lleva a la salvación. Quiero que nos quede muy claro que Santiago no contradice en absoluto a Pablo. Ambos están hablando de dos cosas diferentes. El apóstol Pablo habla de la salvación en sí misma, de cómo Dios nos salva por medio de la fe, porque por medio de la fe Dios engendra su naturaleza divina en nuestro corazón. Pero una vez esto ha ocurrido por medio de la fe, tiene que haber una consecuencia clara y visible en la persona que ha experimentado la salvación. Y esto es de lo que habla el apóstol Santiago. Santiago, a lo largo de todo el capítulo 2, y especialmente a partir del versículo 14, lo que trata es de que el cristiano tenga claro que la consecuencia natural que debe verse en aquellos que por la fe han recibido a Cristo en sus corazones es la realización de buenas obras. Porque si Cristo reina en nuestros corazones, Cristo nos llevará a hacer buenas obras, como Él las hizo durante su vida en la tierra, ya que son estas buenas obras las que manifiestan que nuestra fe es una fe viva y real, y no una fe religiosa y muerta. Que no exista contradicción entre Santiago y Pablo lo podemos ver claramente en lo que dice el propio Pablo 2 versículos después del que hemos leído al principio. Justo en Efesios 2:10, 2 versículos después de hablar de que la salvación es por gracia, Pablo dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo, una vez que ha establecido que nuestra salvación es por pura gracia, por medio de la fe, ¿para qué dice que hemos sido creados? Dice que hemos sido creados para buenas obras. No se trata que tengamos buenas intenciones. No se trata de una opción en la que realizamos buenas obras si queremos, si nos apetece, si nos viene en gana. Dios nos ha creado con el propósito de que realicemos
buenas obras. Esto es lo que Pablo está diciendo 2 versículos después de establecer que la salvación es por pura gracia. Cuando realizamos buenas obras, estamos manifestando el carácter amoroso de Dios. Estamos mostrando la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay algo mucho más importante todavía, y es que, como dijo Jesús, al realizar las obras del Padre, o las buenas obras que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, estamos manifestando que Dios es el que habita y reina en nuestro corazón. Como las obras que Cristo hacía manifestaban que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Daros cuenta de la importancia y de la necesidad que tenemos de hacer buenas obras. Porque las buenas obras manifiestan que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Por eso Santiago y Pablo no se están contradiciendo. Pablo en Efesios 2:8 habla de la salvación propiamente dicha. Explica cómo o de qué manera Dios viene a habitar en nuestro corazón. Mientras que Santiago habla de la consecuencia visible de que Cristo haya venido a vivir y a reinar en nuestros corazones. Y Pablo lo confirma en el versículo 10 de Efesios 2, cuando dice que hemos sido creados. Esto es importante. No hemos sido creados para pasarlo bien, no hemos sido creados para nosotros ser felices, no hemos sido creados, aunque no está mal de ser felices, de vivir cómodamente. Hemos sido creados con un propósito, con el propósito de realizar las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. No se trata de que si nos apetece o nos viene bien, hagamos buenas obras. Los verdaderos cristianos sí o sí tenemos el deber de hacer buenas obras, porque ya Dios de antemano las ha preparado para que las hagamos y nos creó con el objetivo de que las hagamos. ¿Puede existir mayor y mejor motivo para que hagamos buenas obras que el que Dios ya las ha preparado desde la eternidad y luego nos ha creado para que las hiciéramos? Yo creo que no existe ni mejor ni mayor motivo para hacer buenas obras que estos 2 motivos que acabamos de ver. Primero, preparó una serie de buenas obras para que las realizáramos. Y después nos creó a nosotros para que las hagamos. No se trata de que hagamos buenas obras para ayudar a Dios a salvarnos. No son méritos que tenemos que hacer. No necesitamos hacer ningún mérito para salvarnos. Dios nos salvó por pura gracia. Solo es una cuestión de obediencia. Como cuando, por ejemplo, preparamos una comida para nuestros hijos, para que se la coman, y luego los sentamos a la mesa para que coman. Pues Dios preparó las buenas obras que quería que hiciéramos, no para salvarnos, sino porque ya éramos sus hijos. Y luego nos creó y nos adoptó como hijos para que hiciéramos o para que hagamos estas buenas obras que Él ya ha preparado de antemano. Si estoy hablando de las buenas obras en este día, es porque tenemos la tendencia de olvidar la importancia que tienen las buenas obras en la vida de todo cristiano. Y esa tendencia no es de ahora. Ya los cristianos de los primeros siglos tenían tendencia a olvidarse o a cansarse de hacer buenas obras. Por lo que vamos a ver ahora lo que dice el autor de la carta a los hebreos acerca de las buenas
obras. Y vamos a ver también lo que dice Pablo a los cristianos de Galacia. El autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 24. Hebreos capítulo 10 versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aunque Pablo no habla concretamente de buenas obras, a los cristianos de Galacia dice algo que va en la línea de lo dicho por el autor de la carta a los Hebreos, en el versículo que acabamos de leer. Pablo escribe en Gálatas capítulo 6 y versículo 9, y les dice a los cristianos de Galacia: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este es uno de los versículos que me hacen ver que realmente no soy un cristiano tan espiritual como a veces me creo, porque con mucha frecuencia me canso de hacer buenas obras. Y sin embargo aquí el apóstol Pablo dice que no nos cansemos de hacer bien. A lo largo de toda nuestra vida tenemos multitud de momentos en los que tenemos que elegir entre hacer bien o no hacerlo. No se trata de que vayamos a hacer lo malo, porque como somos cristianos y no vamos a hacer deliberadamente algo malo, pero simplemente no hacemos el bien, porque estamos muchas veces cansados de hacer el bien. Y yo quiero que nos demos cuenta que el autor de la carta a los Hebreos dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y él escribe esto porque ya en el primer siglo los cristianos tenían la tendencia de dejar de hacer buenas obras. Y esto lo confirma Pablo al decir que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Pero hay que tener en cuenta que los cristianos del primer siglo tenían motivos más que justificados a ojos humanos. A ojos de Dios no, porque si no, no estarían escritos estos versículos. Pero a ojos humanos tenían motivos más que justificados para cansarse de hacer buenas obras, para cansarse de hacer el bien. Porque vivieron tiempos de mucha persecución. Y la verdad es que no resulta nada fácil hacer buenas obras. Cuando sabes que esas mismas buenas obras que haces te pueden delatar como cristiano. Porque llegaba un momento que los vecinos, que la gente con la que te relacionabas, sabían que esas cosas que tú hacías no eran normales de hacerlas. Una persona normal no las hubiera hecho. Y tú las hacías porque el amor que Dios había engendrado en tu corazón te llevó a pasar. Así que era difícil, tenía que ser muy difícil de saber que las buenas obras te podían delatar como cristiano y acabar comido por fieras en la arena del circo romano o quemado en las hogueras, precisamente por hacer las buenas obras. Y a pesar de todo, Pablo les dice: no os canséis de hacer esto. Es difícil. Pablo sabía que era difícil porque él mismo había experimentado la persecución, él mismo había sido flagelado en varias ocasiones e incluso llegó a morir por orden del emperador Nerón. Ellos tenían motivos más que justificados para dejar de hacer buenas obras o para cansarse de hacer el bien.
pero es que no importan las circunstancias. Solo importa nuestro deber de obedecer a Dios. Solo importa que Dios nos ha creado para hacer buenas obras. Para hacer las buenas obras que Dios ya tiene preparadas de antemano para que las hagamos. Pero es curioso que ahora nosotros, en el mundo occidental, en el que no corremos peligro de muerte, han pasado tantos siglos desde que Cristo ascendió a los cielos que nos resulta fácil olvidar la necesidad que tenemos de manifestar a través de nuestras buenas obras que Cristo vive y reina en nosotros. Por eso estos dos versículos que he leído son tan actuales como cuando fueron escritos, porque tenemos la tendencia de cansarnos de hacer el bien, tenemos la tendencia a olvidarnos de las buenas obras. Por eso necesitamos estimularnos los unos a los otros al amor y a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano y que Él nos creó para que las hiciéramos. Cuando leo estos versículos, digo, me doy cada vez más cuenta de lo lejos que estoy todavía de alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, que no dejó de hacer buenas obras ni hasta prácticamente su muerte, porque la turba que fue a prenderlo, Pedro le cortó la oreja a uno de ellos, y aún en ese momento, sabiendo Jesús que venía a prenderlo, cogió la oreja y se la volvió a poner y le curó la herida que Pedro le había hecho. Pero no es eso solamente. La mayor buena obra que hizo en el momento de, poco antes de su muerte, estando ya crucificado, fue la oración que hizo por aquellos que lo habían crucificado. Es decir, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cristo es nuestro ejemplo. Y cuando nos comparamos con Él, podemos ser más conscientes de todo lo que nos falta todavía para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ¿cuántas veces se me olvida todavía que debo de hacer buenas obras? ¿Y cuántas veces me canso de hacer el bien? Porque no veo el fruto que yo esperaba ver al hacer el bien. Pero, ¿dónde dice Dios que vayamos a obtener fruto del bien que hagamos? ¿Dónde dice Dios que nosotros vayamos a obtener fruto de las buenas obras que hagamos? En ningún sitio. Dios solo pide que realicemos todas las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que las realicemos y que nos creó para eso. Que obtengamos algún fruto o no es la cuestión, ni la obtención de fruto debe ser la motivación para hacer buenas obras. La motivación correcta para hacer buenas obras es simplemente la obediencia a Dios. Porque Dios preparó antes de crearnos una serie de buenas obras que Él quiere que realicemos a lo largo de nuestra vida. Y tengamos ganas o no, vayamos a obtener fruto o no, tenemos que realizarlas, aunque nos cansemos. El cansancio nunca debe ser la excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque si se lo pedimos a Dios, Dios nos dará las fuerzas que necesitamos
para hacer todo aquello que Él quiere que hagamos. Si todavía haces buenas obras para ganarte la salvación o para ayudar a Dios a salvarte, recuerda lo que dice Pablo en Efesios 2:8, de que somos salvos por pura gracia. No hay nada que hagamos que ayude a merecer la salvación. O si todavía no estás realizando las buenas obras para las que Dios te creó, hoy es el día para que puedas cambiar el rumbo de tu vida y permitas que Dios te coloque en la línea de salida para realizar las buenas obras que Él preparó de antemano para que las hicieras. Pero no para salvar. Acuérdate, las buenas obras no son para salvar. Si quieres que Dios pueda salvarte, si quieres tener la seguridad de la salvación, si quieres que Jesús gobierne tu vida y te lleve a realizar las buenas obras que Dios ha preparado para que las hagas simplemente por obediencia, no para merecer nada, primero tienes que recibir a Jesús en tu corazón, porque Él es el que te ayudará a realizar esas buenas obras que Dios ha preparado desde antes de la creación para que las hicieras tú y no otra persona. Si te encuentras en esta situación, te invito a que repitas la oración que voy a hacer para recibir a Jesús en tu corazón. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por haber escuchado tu voz. Gracias, Señor, por salvarme por pura gracia. Perdóname, Señor, por las veces que he tratado de ganarme la salvación o de que me he creído tan justo que merecía ser salvo. Yo reconozco mi pecado, reconozco, Señor, que no soy digno de que me salves, pero te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido, Señor, que tú quites todo pecado y que entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón de par en par para que entres y reines en mi corazón, para que tú me ayudes a realizar las buenas obras que tú has preparado de antemano para que las haga. Yo te pido que tú me ayudes a ser obediente a tu perfecta voluntad, que tú reines en mi corazón, que tú tengas el control de mi vida desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, como te digo todos los domingos, te invito a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y únete a esa iglesia porque necesitamos ser miembros de una iglesia, porque la iglesia es un cuerpo y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados del cuerpo. Pero si no has hecho hoy esta oración, no dejes de hacerla. Esta o cualquier otra que salga de tu corazón. Necesitas aceptar a Jesús en tu corazón. Necesitas invitarle a que entre y a que tome el control de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Y quiero pedirte, si tienes cuentas en redes sociales, que te acuerdes de compartir este culto para que de esta manera se extienda el mensaje del Evangelio lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y ya sabéis que si queréis venir para estar en el culto presencial, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana, aunque quiero advertirte que el domingo próximo no tendremos reunión presencial, sino que nos uniremos por Facebook a la iglesia del puerto de San Miguel. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com.
Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todos juntos, sin acentos, sin mayúsculas, punto. Jindofrin, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.